Muy buenos días, tardes ya tengan todas y todos ustedes. Agradezco la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa. Está aquí conmigo el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le damos la bienvenida a México. Ha estado con nosotros ya en varias ocasiones. Bienvenido, Luis, una vez más a nuestro país. Primero yo quisiera recordarles a nuestros invitados, si nos dan chance de dar la conferencia de prensa. Muchas gracias. Primero yo quisiera recordarles cómo está la situación de Venezuela. Es un tema que no es nuevo en este Senado de la República, que hemos hablado de él ya, tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe, como en el Pleno también hemos tenido diversos pronunciamientos. Y lo que es una realidad es que desafortunadamente la situación en Venezuela se agrava con el tiempo y el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Según Cáritas de Venezuela, el 82% de la población está en pobreza, con una canasta básica de más de 25 millones de bolívares, lo que representa 101 salarios mínimos. La situación de Venezuela hoy es tan grave que para que una familia de 5 miembros pueda adquirir una canasta básica, necesita más de 141 salarios mínimos. El 69% de los hogares han tenido que cambiar sus formas habituales de comprar alimentos y 64% de los hogares han incurrido en alguna forma de privación alimentaria. 4.5 millones de venezolanos come solo una vez al día, mientras que el 80% de los 30 millones de habitantes solamente comen 2 veces al día. Desafortunadamente, los niños han sido los más afectados. Se reporta un 94% de escasez de fórmulas lácteas, 68% de los niños tienen algún grado de déficit nutricional. Las muertes maternas aumentaron en 66% y hay un 90% de escasez de medicamentos que afecta a 3 millones de personas con tratamientos de enfermedades crónicas. Enfermedades consideradas como erradicadas hasta el 2014, como la malaria, han presentado un incremento de hasta 76%, mientras el 60% de equipos de diagnóstico y tratamiento están paralizados en todo el país. La violencia no cesa. En 2017 se registraron más de 26,000 muertes violentas, de las cuales 60% son jóvenes de entre 12 y 29 años de edad. En 2017, 137 personas fueron asesinadas durante las manifestaciones por elementos de seguridad chavistas. A enero de 2018 hay 354 presos políticos y más de 5,000 arrestos arbitrarios. El comisario europeo de ayuda humanitaria señaló que Venezuela es un foco rojo que está en camino de provocar una crisis regional con efectos dramáticos.
Los principales países que están encontrando dificultades ante la cerrazón del régimen de Maduro son Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, que reciben inmigrantes venezolanos. Las autoridades colombianas prevén que son más de 800,000 venezolanos los que han cruzado la frontera para refugiarse de la crisis humanitaria en su país, y este fin de semana iniciarán un ceso para poder dar una respuesta humanitaria a esta emergencia migratoria que no tiene precedentes en el país andino. Ojo, las autoridades colombianas hoy nos dicen que podrían ser 800,000, pero son miles y miles los venezolanos que han logrado quedarse en Colombia sin que al día de hoy hayan sido registrados o detectados. Cabe señalar que Colombia ya recibió el apoyo de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones. Además, antes de Semana Santa, Estados Unidos aprobó destinar $2.5 millones para apoyar a los venezolanos que huyen del chavismo. Hay que tomar en cuenta que también en México se cuenta ya con una comunidad venezolana con rasgos muy particulares. Por ejemplo, son personas altamente capacitadas que se han insertado en el campo laboral mexicano y que la gran mayoría enriquecen la vida económica de nuestro país. Sin embargo, hay que ser claros, en los últimos meses se han registrado casos en los que el Instituto Nacional de Migración no permite el acceso de venezolanos por el simple hecho de tener un pasaporte venezolano. Además, los venezolanos en México tienen un gran problema. El consulado venezolano no cumple su función de proteger sus derechos de acuerdo a la Convención de Viena, les niegan la renovación de sus pasaportes, lo que implica que se les dificultan los trámites de permanencia documentada en el país. Y este es un problema que no solamente se está dando en México, sino en los países en los que de alguna forma los venezolanos están encontrando refugio, y a la hora de acudir, de tocar puertas con sus consulados, pues resulta que no pueden renovar su pasaporte. Es importante enviar un mensaje también a las autoridades migratorias mexicanas para que sean más sensibles aún ante esta situación, porque desafortunadamente pues muchos hermanos venezolanos que están pidiendo a gritos una oportunidad son rechazados e incluso devueltos a Colombia o a Venezuela o a algún otro país de la región. Es clave también que las autoridades consulares venezolanas pues hagan lo necesario para apoyar a sus connacionales, pero sabemos que esto es difícil que ocurra porque hay órdenes del régimen de Nicolás Maduro para que así sea, y bueno, creo que nuestro país pues debe ser aún más sensible, como lo ha sido en el pasado, con otros escenarios similares, para poder abrirle las puertas a la comunidad venezolana. Lo que está ocurriendo hoy en Venezuela debe alertarnos en América Latina y en el mundo. Ojo, habrá elecciones en 6 países: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Colombia, México, Paraguay, y considero importante cerrar la puerta al populismo. Es hoy una amenaza real, no es ficción. El populismo daña,
causa más pobreza, causa más dolor, más retroceso, implica abrir la puerta a regímenes autoritarios y, lo peor, a violaciones a derechos humanos que quedan permanentemente impunes. Quiero señalar también que desafortunadamente, y hace un momento platicaba con el diputado Luis Florido, el populismo logra destruir a las instituciones. Es importante que sepamos, que comprendamos que el populismo sí logra destruir a las instituciones y después ellos lo institucionalizan en esas instituciones. Ojo con esto. Y quiero también recordar una frase que utilizó en su momento Hugo Chávez, cuando en 1999 se le cuestionaba sobre este posible populismo, porque andaba también como la chimoltrufia. Un día decía una cosa, otro día decía otra, y después también hacía algo distinto. Le decía a la gente: no dejes que el falso miedo te quite la esperanza. Y hoy eso es lo que está pasando en Venezuela. Lo dejo para la reflexión y le cedo el uso de la palabra al diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a la senadora Mariana Gómez del Campo, sobre todo por su solidaridad con Venezuela, su seguimiento a través de la Comisión del Senado para Asuntos Exteriores, América Latina y el Caribe, de la situación que vivimos los venezolanos. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle al pueblo venezolano por su solidaridad con nuestro pueblo, con Venezuela. De corazón, gracias México. De corazón, gracias por albergar a nuestros compatriotas que están en su tierra no por gusto, que han llegado en muchos casos a este país huyendo del nuestro. Venezuela hoy es un campo de concentración. Es un campo de concentración donde la gente, tal cual las cifras que ha narrado la senadora, no tiene alimentos y no tiene medicamentos. Recientemente en Colombia, estando en un lugar donde se alimenta a venezolanos que pasan la frontera, me consigo una venezolana de Valencia y le preguntaba: ¿cuántos días tienes acá? Me decía 4. ¿Por qué te viniste? Me dijo: porque mi hijo de 4 años tiene 1 año sin tomar los medicamentos para su leucemia. Y cuando ya 10 compañeritos se habían muerto, tomé la decisión de emigrar. Eso es lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, en pleno siglo XXI. Están muriendo seres humanos como ustedes, que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen familia. Y están muriendo producto de un régimen que comenzó como una democracia y que derivó en esta catástrofe. En Venezuela hoy la pobreza creció desde el año 99, cuando el populismo se sembró en Venezuela. La pobreza estaba en 44% y hoy las últimas y más recientes cifras hablan de un 87% de pobreza. La inflación para este año, según cifras del Fondo Monetario Internacional, va a ser de 13.000%. Sí, como lo oyen, 13.000%. El salario de un venezolano es el de un mexicano en un día. El salario de todo un mes es de apenas 4 o 5 dólares por mes. Evidentemente que usted no puede alimentarse con un salario de 4 o 5 dólares. Por eso los venezolanos no emigran. Los venezolanos huyen del campo de concentración que el régimen de Nicolás Maduro ha instaurado en Venezuela. Estamos hablando de que han salido de nuestras fronteras más de 4 millones de venezolanos.
Y pronto va a haber unas elecciones para el 20 de mayo que no son tal, que son un simulacro de elección que va a profundizar esta crisis. Porque imagínense que el 20 de mayo el ente electoral en Venezuela diga que Nicolás Maduro fuera electo por 6 años más. Si hasta ahora han salido 4 millones de venezolanos, yo les aseguro que en pocos meses saldrá la misma cantidad por desesperanza. Pero ¿cómo llegamos a una situación como la venezolana? ¿Cómo llegamos a la gravedad de esta crisis? Bueno, precisamente por lo que está recorriendo toda América Latina. El populismo. El populismo se sembró en Venezuela y nos fue quitando derechos. Asumió la institucionalidad, utilizó el voto libre y después de que utilizó las instituciones y el voto libre, llegaron al poder para destruir al poder mismo. Llegaron al poder para destruir las instituciones. Llegaron al poder para destruir la calidad de vida del venezolano. Llegaron al poder para no salir de él. Y ese es el fondo de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela el populismo llegó para decir a los venezolanos, no nos vamos más nunca. Son 19 años. Nos hubiese gustado que alguien nos dijera cuando llegó Hugo Chávez al poder, que algún hermano latinoamericano nos hubiese dicho los riesgos a que nos exponíamos si elegíamos a Chávez. Yo, por respeto a México, no voy a decirles qué es lo que deben hacer, pero sí quiero decirles lo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de futuro, de destrucción de los partidos del status quo, de destrucción además de los privilegios de los demás políticos, de los viajes en aviones, de los dineros públicos que usaban los demás partidos, cabalgaron en ese discurso y llegaron al poder. Después de 19 años se robaron 450.000 millones de dólares. Ojo, 450.000 millones de dólares. Una cifra que quizá ustedes la escriben y se confunden al escribirla. Porque es demasiado dinero que está en el mundo, producto del robo de los dineros del pueblo venezolano que están allí. Destruyeron las instituciones y llegaron con un plan claro para destruirlas. Y lo hicieron con propuestas incluso escandalosas. Propuestas que parecían seductoras para el elector. Imagínense ustedes los mexicanos que vivieran lo mismo que en Venezuela, que su salario sea de $4 por mes, que usted no pueda conseguir tortillas y que usted no pueda comer en diciembre los chiles en nogada y termine solo comiendo, como está el venezolano, yuca, un tubérculo que cuando no se elige bien es un tubérculo que puede asesinar a la familia, porque hay una especie que tiene unas características que puede intoxicar a cualquier persona. Imagínense que ustedes un día amanezcan y tengan que comenzar a emigrar de México y salir a otro país. Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. Es inmoral lo que está ocurriendo en Venezuela. Las reservas petroleras más grandes del mundo están en Venezuela. Y el populismo llegó y destruyó las riquezas venezolanas, expropió empresas, cambió las leyes. Y cuando se le enfrentó el Congreso, el Senado y el Congreso en su momento, cambió el Senado y el Congreso e instauró una asamblea constituyente. Cuando no le gustó la Constitución, cambió la Constitución. Y ahora que ganamos la Asamblea Nacional en el año 2015, el gobierno de Nicolás Maduro instala una nueva constituyente para destruir la institucionalidad de nuevo. La institucionalidad que estamos intentando recuperar los diputados de Venezuela. Yo no sé si a mi regreso a Venezuela por decir estas cosas nos van a perseguir o encarcelar, porque en Venezuela hay presos políticos, en Venezuela se tortura, en Venezuela se persigue, en Venezuela se encarcela. Y yo por lo menos quisiera, estando acá en México, decirlo,
para que ustedes después recuerden, vino un diputado de Venezuela y nos alertó de los peligros del populismo. Y al menos lo tengan como una reflexión para sus vidas. Ojalá y alguien nos hubiese alertado en Venezuela de los peligros de elegir a Hugo Chávez en su momento. La Venezuela de hoy sería absolutamente distinta. La Venezuela de hoy sería un país con un futuro brillante. Pero lamentablemente nos dejamos seducir por el lenguaje, nos dejamos seducir por el llamado que se hacía para votar por quien quería destruir a las instituciones y el pueblo no lo sabía. Es por ello que, para finalizar, yo quiero reiterar en el agradecimiento a México y hacerle una solicitud a la senadora, que ya la hicimos conversando, y lo hicimos ayer con el subsecretario para América Latina de la Cancillería, que es que en el próximo encuentro que haya del Grupo de Lima, acá en México, que va a ser en el mes de mayo, se pueda hacer una resolución sobre los migrantes venezolanos. Otra tragedia del venezolano. No tenemos identidad, no tenemos pasaporte. Yo soy el único presidente de Comisión de Política Exterior del mundo que tiene su pasaporte anulado. Y no tengo acceso a un nuevo pasaporte. Igual son miles y miles de venezolanos que no pueden renovar su pasaporte, no solo por la incapacidad de un gobierno, sino porque la decisión política es que no tengan identidad. Y que pueda, en esa reunión del Grupo de Lima, adoptarse una decisión con los países de permitir que los pasaportes vencidos de los venezolanos sean instrumentos útiles para viajar. Venezuela está sufriendo y Venezuela está llorando. Nosotros queremos tener el hombro de nuestros hermanos mexicanos para llorar en su hombro, para sentir el respaldo y el apoyo de su pueblo, como sabemos hasta ahora ha ocurrido. Muchas gracias y sigamos luchando por lo que vivimos los venezolanos. Muchas gracias, senadora. Muchísimas gracias, diputado. Estamos abiertos a preguntas de los medios de comunicación. Adelante. Sí, senadora, le pregunta Adrián Ojeda de CCO Noticias. Venga. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, legislador. Oiga, una pregunta. Usted mencionaba que es un aviso. No puede decir qué podemos hacer, pero sí nos puede comentar si lo que se vive ahora con uno de los aspirantes a la presidencia es el mismo sentido del mensaje, la misma forma de seducir, la misma forma de mentir, de decir vamos a bajar los salarios, vamos a regalar becas, vamos a regalar el dinero para los estudiantes. ¿Eso es lo que se vivió en Venezuela hace 19 años? Muy brevemente, yo por respeto a ustedes, por respeto, por supuesto, a su sistema electoral, no puedo pronunciarme en un caso particular, pero lo que sí puedo decir es que en su momento la seducción del presidente Chávez llegó a tal nivel que todo parecía fácil. Becas, viviendas, privilegios, y al final, ¿quién paga las cuentas? Al final Venezuela se endeudó, robaron el dinero de los venezolanos. Hoy Venezuela tiene una gran deuda. Hoy Venezuela no tiene acceso y posibilidad al mercado internacional. Hoy las empresas en Venezuela han cerrado en su gran mayoría. Las transnacionales que llegaron a Venezuela se fueron casi todas. Es decir, eso se tradujo en pobreza. Y la pobreza se ve cuando en cada hogar de cada ciudadano no llega el dinero. Cuando usted pierde su empleo porque se va a una empresa. Cuando usted pierde su empleo porque sencillamente se redujeron cargos en esa empresa. O porque el Estado mexicano no puede seguirle pagando a tantos funcionarios precisamente porque recogen menos dinero. Eso fue el milagro que logró el presidente Chávez y ratificó el presidente Maduro, que ha empeorado las cosas. Por eso nosotros hacemos el llamado genérico. Cuidado con los cantos de sirena que nos trae el populismo. Muchísimas gracias, no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias por venir.